Hola, te habla Aldri, tu maestro de sociales. En el día de hoy vamos a hablar acerca del resumen general de historia de segundo grado. Comenzamos con ¿cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Comenzó con la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia. Esto obligó a Gran Bretaña, Francia y a otros países a declarar la guerra a Alemania. ¿Con qué nombre fue conocido el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos? Pacto Ribbentrop-Molotov. El tratado de no agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, conocido como coloquialmente como el Pacto Ribbentrop-Molotov, fue firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países. Hitler sufrió muchos atentados, todos ellos fallidos. ¿Cuántos exactamente? Durante su vida política, el dictador alemán Adolf Hitler fue objeto de varios atentados. Algunas fuentes citan al menos 43 tentativas, pero ninguna tuvo éxito debido a que Hitler estaba permanentemente en custodia de las SS para mantener su seguridad y variaba repentinamente su agenda, adelantando o acortando su permanencia en los lugares que visitaba o cambiaba la ruta o fechas de actividades programadas sin previo aviso, o simplemente por sus sucesos inesperados. ¿Cómo se llamaba el avión que transportó la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima? Enola Gay. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió 11 países. El Enola Gay se convirtió en el primer avión en lanzar una bomba atómica, Little Boy, que cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y la arrasó casi por completo. ¿Cómo se llama la máquina que utilizaban los alemanes para encriptar sus mensajes y que los aliados no supieran qué decía? Enigma. Era el nombre de una máquina de rotores que permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. ¿Cuál fue el último país en rendirse concluyendo de este modo la Segunda Guerra Mundial? Japón. El 14 de agosto de 1945, Japón aceptó la rendición incondicional de conformidad con las condiciones impuestas por los principales países aliados en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Estados Unidos, el Imperio Británico y China. En opinión de muchos historiadores, este fue el fin simbólico del conflicto. El Holocausto, el asesinato masivo y sistemático de la población judía. ¿Con cuántas vidas terminó? Entre 5.900.000 y 7.100.000 personas fueron asesinadas vilmente. La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios del otoño de 1941, y el programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942, desde finales de 1942. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en cámaras de gas. ¿En qué ciudad se lanzó primero la bomba atómica? En Hiroshima, Japón, a 18 kilómetros del hipocentro de la explosión, lanzada el 6 de agosto de 1945. ¿Cuándo se rindió definitivamente Alemania? Berlín se rindió ante las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas armadas alemanas se rinden incondicionalmente en el oeste el 7 de mayo y en el este el 9 de mayo de 1945. El 8 de mayo de 1945 es proclamado el Día de la Victoria en Europa. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, que fue creada en el 1948 en Bogotá para adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. El gran líder guerrillero Ernesto Che Guevara fue fusilado en el 1967 por el ejército bolivariano. Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, fue un médico político guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista, argentino, nacionalizado cubano. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. La Primera Guerra Mundial se produjo entre el 1914 y el 1918.
anteriormente llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. La paz armada, 1871-1914, fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí el resumen de hoy. Espero que te haya gustado. Hasta una próxima.